Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que ha dado varias vueltas sobre su eje imaginario desde la última vez. Acontecimientos en pleno desarrollo. Estando nosotros en un país esencialmente energético, petrolero, país que tiene, para variar, hay que enfatizarlo, porque esto es clave en muchas de las actitudes geopolíticas del área, las mayores riquezas registradas, comprobadas, gasíferas y petroleras del planeta. No debería extrañarnos las suspicacias con que podemos dar algunas de las noticias que hoy marcan la pauta. Y esto tiene que ver con el hecho de que uno de los más importantes ejecutivos de la industria petrolera y energética en general, luego de decir que estaba en contra de las sanciones que se le están explicando a la Federación Rusa, y me refiero al presidente de Total, sufriera un extraño, incomprensible accidente al despegar desde Moscú. Al parecer, una barredora de nieve estaba atravesada en la pista donde despegaba ese avión ejecutivo. También hay una versión que dice que el operador de la barredora de nieve estaba en un alto estado de ebriedad. Todo parece culebrónico, ¿no? Pero además, para los que alguna vez hemos hecho la tareita en la investigación de los temas vinculados a las manos siniestras que operan en el campo del petróleo, que parece ya un lugar común, nadie duda de eso, de pronto nos trajo a la memoria un evento que ocurrió hace bastante tiempo, ¿no? El caso Mattei, un hombre que con un espíritu nacionalista reivindicaba toda la capacidad energética de Italia, un hombre que comenzó a pisar terreno de las 7 grandes hermanas. Ustedes saben que las 7 grandes hermanas se les llama a las 7 grandes compañías petroleras que siempre se consideraron dueñas de todo esto, ¿no? Todavía creen que son los dueños. Se han encontrado con algunas piedras en los zapatos y a veces con algo más que una piedra, ¿no? Una bala de cañón. Y el espíritu nacionalista, sobre todo después que se creó la OPEP. Para los que no lo saben y nos ven en otras latitudes, la OPEP fue obra de un pionero venezolano, ¿no? Y en este sentido, Juan Pablo Pérez Alfonso, cuando reunió a todos aquellos jeques que pagaban, casi que pagaban para que se llevaran el petróleo porque las regalías venían solas, no había que invertir nada, no había que mandar gente a estudiar al exterior, no había que tener tecnología propia, todo aquello del Golfo, ¿no? Las legendarias riquezas de las 1001 noches que son realidad allí, ¿no? Todos estos países, incluyendo Arabia Saudita, los jeques del Qatar, los Emiratos Árabes, lo que ustedes quieran, todos estos países que han nadado y nadan en dólares, tuvieron una actitud que recién cambió cuando apareció la OPEP como obra de Venezuela. Y voy a ser testimonio de esto, ¿no? Estábamos cubriendo la guerra de Irak y después nos movimos hacia Beirut, Líbano, donde todavía había combates fuertes y no necesariamente coincidencia cronológica, pero estábamos ahí. Y había en Beirut, en esa época tensa, una especie de tierra de nadie a las 5 de la tarde. Esas son las cosas que se dan a veces donde hay tensiones fuertes, ¿no? A las 5 de la tarde había un pub, como le llamamos ahora, ¿no? Un bar al mejor estilo inglés, transculturización de por medio, llamado el Duque de Wellington. Una tremenda barra en herradura. Y ahí iban los niños multimillonarios, los hijos de papito de los jerarcas del Golfo, a estudiar, todavía se podía hacer, en la Universidad Americana, como le llamaban ellos, de Beirut. Y en ese pub, musulmanes o no, se echaban tragos de los más caros y se hablaba en inglés. Como yo estaba en el hotel donde estaba ese pub, iba, circunstancialmente estaba allí para cubrir ciertas notas que no vienen al caso mencionar. Y uno veía a aquellos muchachos jactándose de cómo ellos, los del Golfo Pérsico, habían puesto de rodillas a los demás países reivindicando el valor del petróleo.
Yo estaba tomando, como algunos corresponsales de guerra a veces se echan unos tragos fuertes, estaba tomando un cóctel clásico que no viene a caso mencionar, y veo que el único que estaba tomando el mismo tipo de cóctel era un señor, obviamente de aspecto, el típico gringo que anda metido en esas cosas, del otro lado de la barra. Y de repente este señor oye a esos niñitos de papá de los millonarios del Golfo hablando de que ellos habían puesto de rodillas y le da un manotazo a la barra que cayó a todo el mundo. Me dijo, bullshit, ustedes no saben nada de lo que están hablando. Ustedes están ahora en esa situación por culpa de los venezolanos y gracias a los venezolanos. Porque fueron ellos los que crearon la OPEP y le enseñaron a ustedes a reivindicar sus materias primas. Cuando yo oí eso dije, bueno, este gringo es mío, vamos a ver de qué se trata. Y me fui a tomar un trago con él y resulta que el hombre era un experto petrolero, un historiador y además un periodista y sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Bueno, aquellas cosas que parecen de películas de James Bond con la influencia geopolítica, el dinero, los asesinatos, las muertes sospechosas, la realidad nos sorprende todos los días, ¿no? Ahora ha muerto en un accidente rarísimo el presidente de Total. Y Total es una de las grandes compañías petroleras. Pensemos en la influencia de Francia en esto. Pero además el presidente venía de decir en Moscú que él estaba en contra de las sanciones que le están aplicando a la Federación Rusa. Y extrañamente, su Falcon ejecutivo, un avión de absoluta confianza, se estrella en uno de los importantes aeropuertos de Moscú en el despegue, chocando contra una barredora de nieve, y después dicen que el conductor de la barredora de nieve estaba borracho. Son cosas de novela, ¿no? Pero además tienen sus antecedentes, porque en la década de los 60, y los que tienen edad para recordarlo lo recordarán, y si no, los que no, estúdienlo, hubo un hombre con un espíritu absolutamente nacionalista, Mattei, en Italia, y también en el apogeo de su campaña independentista económica y energéticamente, sufre otro extraño accidente. Suspicacias o no, parecería que hay algunos hechos que se repiten. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Hablamos de Total, uno de los importantes imperios energéticos, y hay que hablar del hombre que fue el capitán, el almirante más bien de esta nave, ¿no? Ahora, el jefe de la Duma rusa dice que el presidente de Total se oponía por principio a las sanciones contra Rusia, y este es el hombre del característico bigote. Aquí lo vemos siempre cuidando el tiempo y ahora le llegó la hora. Este era un momento en que entraba a hablar con el presidente en el Palacio del Elíseo. Christophe de Margerie logró establecer buenas relaciones con las petroleras rusas, siempre se oponía a las sanciones contra Rusia y fue amigo de Rusia y siempre se pronunciaba contra las sanciones que también molestaban a las actividades de Total, declaró Eric Kraus, que es uno de los altos ejecutivos de Total. Y aquí tenemos algunos testimonios, ¿no? Una mujer que trabajó en el proyecto sobre la comunicación para el contenido de Total dice, es muy extraño. Yo recibí un mensaje de mi jefe esta mañana para decirnos que Christophe de Margerie había muerto. Era muy conmovedor porque lo vimos hace unas semanas. Nos vino a felicitar personalmente por un proyecto y eso es lo que hace que esta muerte sea muy rara. Annick dice, es un shock porque como empleado personalmente pensé que era un buen hombre. La pregunta es, ¿qué va a pasar después? ¿Por qué en un momento en que el precio del petróleo está cayendo con la reducción de costos y demás? Espero que los gerentes se encuentren con alguien capaz de guiarnos en este periodo tan difícil. J'espère que les dirigeants de l'entreprise vont trouver la personne qui sera capable de nous conduire dans cette période difficile. Y el presidente de finanzas de Montsegur, una de las compañías vinculadas, Alain Cruzat, decía, creo en la cultura actual de esta empresa, la forma en que Christophe de Margerie ha puesto en marcha el Consejo de la Administración. Ha sido el plan durante bastante tiempo que lo haría dentro de las personas en el grupo, de los futuros jefes de las grandes empresas.
Así que creo que la cultura es muy fuerte y podrá sobrevivir a esta enorme pérdida. Par rapport au conseil d'administration qui est en place, il a été imaginé depuis longtemps que c'était à travers les hommes du groupe qu'on trouverait les futurs patrons de l'entreprise. Donc cette culture, je pense qu'elle est très profonde aujourd'hui. Habla el presidente de finanzas de Monsegur, ¿no? Dice, si te gusta, hoy en día las decisiones tomadas fueron las decisiones tomadas pensando en una estrategia a largo plazo. El grupo sigue estando en condiciones de funcionamiento. Este grupo es el que reacciona principalmente con la fluctuación de los precios del petróleo, que es básicamente lo que tiene un impacto en los resultados de la compañía. La segunda cosa es que es la capacidad de controlar petróleo, y finalmente hay una estrategia que se puso en su lugar, que es una diversificación para el futuro y para convertir este grupo, que es un grupo de energía, pero especialmente hablamos, por ejemplo, de gasolina. Luego, una dama del proyecto de trabajo sobre las comunicaciones para el contenido de Total, Eleanor Lecamp, también decía, volaba en un avión de absoluta confianza, este Falcon similar a este. Tantas veces hemos volado muchos en este modelo, que es un avionazo, ¿no? Y el avión ejecutivo que muchos quisieran tener también, y además tiene toda la electrónica necesaria y se transformó en esto que estamos viendo, ¿no? La realidad es que todo el mundo se siente extrañado y sospecha de este extrañísimo accidente, ¿no? Para reiterar el calificativo y yendo al superlativo, ¿no? Eleanor Lecamp también era entrevistada hoy sobre las consecuencias de este inexplicable accidente en uno de los principales aeropuertos de Moscú. ¿Cómo podía estar en medio de la pista una barredora de nieve cuando se le da luz verde para el despegue al Falcon de este importantísimo ejecutivo de escala mundial de la industria petrolera? ¿Y cómo es posible que después dijeran que incluso el conductor de la barredora de nieve estaba más que alcoholizado? Es muy extraño, dice. Yo recibí mensaje de mi jefe esta mañana para decirnos que Christophe de Margerie había muerto. Y esto es inesperado, inaceptable. Las decisiones se tomaban a largo plazo. Murió el presidente de la petrolera Total en un accidente con su avión privado. Y volvemos al caso de las cajas llamadas negras, pero que siempre tienen el color de rescate, ¿no? Por eso están pintadas de ese color. Fue parte de la mitología de los accidentes aéreos cuando un periodista estadounidense ante una caja de estas muy chamuscada empezó a llamarle la caja negra. Pero ahí están todos los registros de vuelo de este Falcon 50. Mientras tanto, la acción de Total caía en los mercados 1,46% a la apertura de la Bolsa de París, tras saberse la noticia fatal. Según el diario ruso Vedomosti, Margerie volvía a París después de una reunión de altísimo nivel con el primer ministro Dmitry Medvedev, centrada en las inversiones extranjeras en Rusia. El francés, con buenos contactos entre la alta dirigencia rusa, era favorable a la inversión en este país. Y el Grupo Total confirma con gran emoción una profunda tristeza por la pérdida. Aquí, un piloto ruso y experto en temas de aviación, Andrei Litvinov, decía, hablar de este caso y el aeropuerto de Vnukovo es un gran aeropuerto y una visibilidad de 300 metros no es la peor. No es la ideal, pero no es crítica, mala. Así que el hecho de que el avión despegó absolutamente bien y estaba autorizado es un hecho irrefutable. Cuando un vehículo ha de pasar a la pista, se puede hacer solo con el permiso de un controlador de tránsito. Un avión despega de la pista solo con el permiso de un controlador. Y es muy poco probable que el piloto despegó sin la orden de un controlador de tránsito. Y también creo como muy poco probable que un controlador de tránsito ha violado las normas sabiendo que tiene un vehículo atravesado en la pista. Ante otra pregunta, este experto en aviación, Andrei Litvinov, dice, incluso tuvimos una expresión como un tractor borracho. Mira, hay un conductor de tractor borracho. Solíamos decir
cuando alguien estaba conduciendo un tractor o un carrito de equipaje. Sucedió muy a menudo, pero más tarde se introdujo un médico tras el final del turno. Así que tenían un médico antes del inicio del turno y otro después del final del turno. Así que el temita de los borrachos se eliminó de plano. Luego dijo, nadie se ocupa de una manera seria y sistemática a menos que tengamos un enfoque sistemático para la aviación civil y tendremos que tapar estos agujeros. Alguien borracho en un campo de aviación. ¿Acaso el campo de aviación estaba en malas condiciones? ¿O pilotos extranjeros que han de ser controlados? ¿O el tema del combustible de aviación? Claro. Hay muchos billetes y así sucesivamente. Esto seguirá así para siempre, a menos que hagamos un enfoque sistemático y grave de cómo está funcionando la aviación civil. Se la jugó aquí. Y luego, en el aeropuerto de Shemeretyevo, miembro de la delegación francesa que inmediatamente vino a contribuir con las investigaciones de este accidente que ha generado repercusiones en muchos ámbitos y a nivel internacional, ¿no? Aquí decía este miembro de la delegación francesa que inmediatamente comenzó a actuar con los expertos rusos. Dice, nosotros tal vez les ayudaremos a la lectura de los registradores o para ayudar a entender lo que fue dicho por el piloto, por ejemplo, porque él hablaba francés. Podemos proporcionar cualquiera de los datos técnicos de la aeronave. Trajimos incluso asesores técnicos de la Dassault y del operador. Así que están aquí solo para proporcionar cualquier información que pueda ser útil para la investigación, pero la investigación, como corresponde, está en manos de los rusos. Según informó el periódico Direct Matin, la Fiscalía de París también abrió una causa penal por homicidio no premeditado. Y diferentes autoridades políticas y figuras económicas han expresado sus condolencias por el fallecimiento de Christophe de Margerie, desde el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al primer ministro Dmitry Medvedev, pasando por los presidentes de las otras compañías petroleras como British Petroleum y Shell. Esto ha conmovido al gigante, el edificio lo dice todo, ¿no? El Comité Interestatal de Aviación de Rusia investigará en cooperación con Francia el accidente del avión en el aeropuerto de Vnukovo de Moscú, en el que murió el presidente de la petrolera francesa Total, Christophe de Margerie. Todos los trabajos relacionados con la investigación se llevarán a cabo en estrecha colaboración con los colegas franceses, según las normas de la Organización de la Aviación Civil Internacional, OACI, comunicó este martes el Comité Interestatal de Aviación. La nota asimismo indica que los registradores de vuelo del avión siniestrado no se examinarán hasta la llegada de los especialistas franceses. Estaba prevista para esta tarde la llegada a Moscú del encargado de investigación por la parte francesa y 5 asesores más. Esta es la Casa Central en Nanterre, donde hubo un minuto de silencio. Marie-France Cassavia decía, él era accesible, nos hablaba, decía hola cuando menos lo esperábamos y se aparecía. No tengo mucho que decir, pero sí es como yo lo percibí. Cada vez que me lo encontré, él estaba sonriendo, era amable, acogedor, por lo que esta mañana estábamos todos muy preocupados al enterarnos de su muerte. Pero él era una persona muy accesible y hemos perdido un buen hombre. Joan dice, el señor Margerie hizo un gran negocio para la empresa, hizo un montón de cosas y por eso le debemos este minuto de respeto. Respecto al futuro, no puedo adivinar. Vamos a ver qué pasa sin él. El gigante petrolero Total está en duelo. Y un avión que tiene probadas cantidades de horas de vuelo en todo el mundo, sufrió un accidente inexplicable. El secretario general de Total, Jean-Jacques Gilbo. Los empleados de Total recibieron la noticia de la muerte de Christophe de Margerie esta mañana con una profunda tristeza. Christophe, como le llamábamos, era el gran jefe, capitán. El secretario general de Total, Jean-Jacques Gilbo, decía, Christophe de Margerie dedicó su vida a la promoción de la empresa en Francia y en todo el mundo, y también para el bienestar de los 100.000 empleados. Y como él hubiera deseado, Total tiene que seguir avanzando. El grupo está preparado para garantizar la continuidad de su legado y sus políticas para responder a este trágico suceso. Assurer la bonne continuité de sa gouvernance et de ses activités
pour faire face à cet événement tragique. La verdad que su muerte deja un vacío en la jerarquía de una de las principales petroleras que cotizaban en la bolsa en medio de un difícil momento para la industria, cuando los precios del crudo siguen cayendo y los competidores estatales acaparan los mejores territorios para explotación. Total es la segunda mayor compañía francesa que cotiza en la bolsa con un valor de mercado de 102.000 millones de euros y el cuarto mayor grupo petrolero y gasífico de Occidente detrás de Exxon, Royal Dutch Shell y Chevron. En una breve conferencia de prensa, el secretario general de Total, Jean-Jacques Gilbert, que acabamos de ver, dijo que la directiva de la compañía se reunirá lo más pronto posible. Y aseguró, Total seguirá marchando hacia el futuro. El grupo está organizado para asegurar la continuidad de su gobierno. Chef d'entreprise, mais en même temps c'est un grand personnage, je dirais presque une grande gueule, une capacité à dire fort. La noticia impactó al gobierno y el ministro francés de Economía, Emmanuel Macron, decía, no hay nada de qué preocuparse por el futuro de Total. Christophe de Margerie era un gran entrenador y un gran director. Construyó una empresa para que pueda tener éxito más allá de él. Habrá una continuidad pese a este accidente. Quiero tranquilizarlos, es un día de luto, pero uno no debe preocuparse innecesariamente hoy. Y luego decía, por si queda alguna duda, esta es una empresa fuerte. Emmanuel Macron decía, tenía una serie de virtudes, Christophe de Margerie, entre ellos su sentido de la organización. Tenía a su lado una serie de gestores con talento que podrían ser candidatos a su sucesión. Creo que la empresa está bien gestionada y actualmente está organizando los planes para ayudarlos en nuestro papel. Siempre el Estado francés colaborará. No creo que podamos decir que hay una desestabilización de la industria. Hay mucha tristeza, hay desolación. No es solo el duelo, no es la pérdida de un hombre. Es lo que tenemos que pensar en la actualidad, cómo salir adelante después de esta situación. Y el ministro de Hacienda, Michel Sapin, decía, fue un gran superejecutivo, también una gran personalidad. Yo diría casi un boca grande, ¿no? Con una capacidad de decir lo que pensaba sin temor a molestar a quien estaba hablando con él. Quienes quieran que fuesen los jefes de Estado, los grandes presidentes de otras compañías, los dirigentes políticos franceses, él sabía hablar con franqueza, no tenía pelos en la lengua. Y Vladimir Markin, portavoz del Comité de Investigación de Accidentes de Aviación en Rusia, también declaraba hoy, por supuesto, el tema pendiente, abrir e investigar el contenido de las cajas negras, que como siempre le dijimos, tienen color de rescate, ¿no? Rojo anaranjado. Se había reunido al más alto nivel, como podemos ver, y Vladimir Markin, portavoz del Comité de la Investigación, el hombre veía lejos en su estrategia, lo había dicho, y con esa actitud y sus razonamientos profundos llevaba adelante como gran timonel una de las más grandes compañías del mundo. Podía ser formal o informal, pero nunca perdía el rumbo, dijeron. Y este gran jefe de Total, ahora, habiendo volado en su momento, tenemos que volver al pasado. Este es un avión Morane-Saulnier con mucha experiencia como civil y como militar, y era usado por otro grande de la industria del petróleo. Hay que recordar ahora el caso Mattei. Y el caso Mattei viene a tono porque este hombre de origen humilde, su padre era un guardia de circulación, tras acudir a la escuela pública a los 14 años entró de aprendiz en una panadería, luego fue recadero en una imprenta, terminó recalando en una tienda de encurtidos, ganó confianza del patrón y con 19 años ya era director de una empresa de 190 obreros. Benito Mussolini llevó a cabo la marcha sobre Roma en 1922, se unió al Partido Nacional Fascista, aunque al cabo del tiempo se distanciaría del fascismo. Durante la Segunda Guerra Mundial se integró a la resistencia como partisano, se aproximó a la democracia cristiana y militó todo el tiempo la democracia cristiana, fue hecho prisionero por la Alemania nazi, pudo escapar, regresó a la lucha y finalmente en Milán, como dirigente partisano con las tropas aliadas, al acabar la guerra, se encontraba en la AGIP petrolera de Italia, que había sido creada durante el fascismo. Se arrimó a los ingenieros, fue uno de sus líderes máximos, volaba en criterio moderno como ejecutivo en un avión medio civil, medio militar,
Y murió en un extraño accidente también, el accidente del caso Matei. Los enigmas siguen 52 años después. Se aclarará la muerte de Matei, murió en un accidente aéreo también. Y esto significó para muchos que este campesino de Pavia, cerca de Milán, escuchó un día elevar un ruido de un avión, elevó la vista al cielo y dijo: yo vi ese avión estallar. Resultado, ahí moría Matei, un hombre que estaba con todo a su favor para transformarse en un líder dependiente solo de su sentido patriótico y no de las 7 grandes hermanas petroleras. Y ese caso Matei hoy hay que recordarlo porque es otro que no tiene explicación. Y fue el antecedente muy parecido a nuestro criterio a lo que acaba de ocurrir ahora con el presidente de Total. Casualidades, pero similitudes también. Bueno, y hablando de petróleo, veamos cómo están los mercados. El crudo venezolano cerró hoy a $77.65. La cesta OPEP a la baja, $82.37. El West Texas en la misma tendencia, $83.29. El Brent del Mar del Norte, $86.04, también en tendencia a la baja. Sube en esta inquietud, en este ambiente, la onza Troy de oro que cerró a $1.249.70. Y el café cerró al alza a $198.80 el quintal. La tonelada de cobre al alza, 6.815. Baja levemente el níquel, 15.315 la tonelada. Y el precio del euro cierra estable a 1,27 respecto a la divisa estadounidense. No veo en los monitores de satélites nada que modifique la pauta que tenemos para ustedes. Volveremos de inmediato con un segundo bloque que promete estar no menos interesante que este. Un momento y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Yo no me los perdería. Desde nuestra plataforma en inglés, Telesur trae a su pantalla entrevistas en profundidad con personalidades del acontecer político y social. Lunes, from Washington. Martes, from Caracas. Miércoles, from Habana. Jueves, from México. Viernes, from Quito. De lunes a viernes, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países. ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre Fronteras, todos los jueves, solo por Telesur. La cultura es factor clave en la construcción de sociedades sostenibles y equitativas. Vidas es la puerta abierta para descubrir las voces que reafirman la diversidad y riqueza de nuestra América. La resaca muerte no me encuentre. Patrimonio, herencia, valores y experiencias de arte y cultura. Todos los domingos, solo por Telesur. Un viaje entre el pasado y el presente de Uruguay, un país que eligió un camino de reformas sociales. De cara a sus próximas elecciones presidenciales, conozca los logros y desafíos del país más pequeño de Sudamérica. Reportajes Telesur presenta Uruguay, el país que se atrevió. Miércoles, solo por Telesur. Telesur presenta Una ventana para asomarse al mundo, un espacio dedicado a los relatos que trascienden los 140 caracteres. Castigaron duro cuando transgredí las leyes de los dictadores. Me torturaron también. Periodistas desde los 5 continentes humanizan relatos sin fecha de vencimiento, porque no son tweets, son historias. Todos los domingos, solo por Telesur. Discover Latin America and the world in our programs.
Telesur Report, The Real USA, the stories behind the tweets. Ataman, Lives, Know Your Body, Open Files. Exposing the conflicts that affect our people. Compelling personal stories and the most controversial events. See it all on telesurtv.net in English. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y tal como era de prever, se van movilizando más países en ese hervidero en que se ha convertido el Medio Oriente y por supuesto aparecen grupos de todas las tendencias, pero lo que subyace en esto, que nos hablen de derechos humanos, que nos hablen de lo que sea, lo que subyace en esto es el tema del petróleo y el control de la energía en un mundo donde todo se mueve con este tipo de energía, pues. Ahora Canadá también mete la mano en el avispero y los F-18, para algo se los han vendido, de Canadá hace que se involucren allá donde tal vez uno diría que se les ha perdido en el Medio Oriente, ¿no? Pero van a entrar en lisa también en todas estas zonas tan absolutamente comprometidas, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de los temas puntuales que no faltan nunca, como el de Ucrania, hay que recordar, península de Crimea, ven esta pequeña península, ahí fue uno de los primeros encontronazos entre los imperios de Occidente con las potencias orientales de entonces, entiéndase la época de los zares. De hecho, eso fue una guerra inhumana, ¿no? Absolutamente llena de errores tácticos, estratégicos y errores de consideración humana. En esta península, en 1853, pelearon las tropas británicas, francesas, austríacas, todos los imperios de Occidente contra la época de los zares, ¿no? Pero aquí es increíble que hayan pintado como de costumbre, como campañas heroicas, lo que fueron desastres de los conductores. ¿Por qué digo esto? Primero, en esa guerra de Crimea, y vean que estamos volviendo a los mismos terrenos, ¿no? Había mucho más muertos por infecciones subsecuentes de heridas no necesariamente mortales. No había antibióticos, por supuesto, pero además no había medicina médica militar. Los soldados se curaban entre ellos como podían. Los uniformes no eran los adecuados para el clima. El transporte era a la velocidad del caballo o a la velocidad de la vela. Y además morían mucho más por infecciones subsecuentes de heridas que por combate. Pero siempre los grandes imperios nos contaron las épocas heroicas, que si la carga de la caballería tal, que si la carga de la brigada tal. Bullshit. Los uniformes no servían para ese clima. Las estrategias no tenían nada que ver con la realidad. Y las cargas heroicas de la caballería en un desfiladero donde había fusilería de un lado, fusilería del otro y al frente artillería, fue un suicidio estúpido, pero siempre los imperios cantan loas a las terribles decisiones que toman en los teatros de operaciones. Hoy no se puede porque hay un mundo interconectado vía satélite y en todos lados hay una cámara y una conexión. Pero en aquella época el que ganaba la guerra contaba la historia. De hecho, a los efectos del análisis del periodismo, el primer corresponsal de guerra de la historia moderna es el que manda el diario Times de Londres. Pero el hombre va al terreno y cuenta la realidad y los errores que están cometiendo los oficiales británicos y el orgullo del imperio. Y entonces no les gusta. Y como no les gusta lo que están diciendo, ahora, ¿cómo llegaban las noticias? Imagínense ustedes. De la península de Crimea a caballo había que cruzar, no había otra velocidad mayor, porque la otra era la de la vela, había que cruzar a caballo toda Europa para después llegar a las costas francesas y mediante botecito a vela cruzar hacia Inglaterra y después reventar los caballos hasta Londres subiendo o navegar subiendo por el Támesis. Esto indica que lo que ocurría en el teatro de operaciones se sabía mucho después. Ahora, aparte de eso, no había sanidad militar. Aparece una insinuación de una leyenda como Florencia Nightingale. Y el clima hacía inservible los uniformes
y así inservible todas las tácticas. La velocidad de comunicación era el caballo, imagínense ustedes. Ahora las cosas se pueden decir que son las guerras en vivo y en directo, ¿no? Por lo menos desde Vietnam para acá. Se pudo hacer un poco antes en materia de radio en Corea, pero todo eso estaba controladito. A los que, de hecho, en la guerra la guerra que el Papa catalogó de ilegal e inmoral, y quien se atreva a lanzarla deberá rendir cuentas ante Dios, ante la historia, la invasión injustificada de Irak buscando armamento de destrucción masiva. ¿Qué hacían con los periodistas? Los metían en el aire acondicionado en un hotel, venía un general con su uniforme planchadito y les decía: les voy a mostrar lo que pasó en el frente hoy. Bla, 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 bla. Les daba un briefing y les decían: aquí van a recibir cada uno de ustedes una copia de texto de lo que he dicho y una copia del video que les he mostrado. De ahí salió, olvídense de los románticos corresponsales de guerra de nuestra época, ¿no? De ahí salió la expresión guerreros de hotel, porque cobraban la pensión, la prima por riesgo por estar en un frente de guerra, se daban el prestigio de ser corresponsales de guerra y eran todos los días en el mismo hotel, en el penthouse, aire acondicionado. El general, que no me acuerdo ahora el nombre, les daba el briefing y les daba a cada uno un texto y un video. Eso eran los corresponsales de guerra. Un equipo de una cadena, si mal no recuerdo, la CBS o la NBC, digo: no vinimos a esto, nos vamos a meter más adentro, aunque no nos autoricen. Bueno, los pescaron el bando enemigo, le respetaron la vida, los tuvieron presos hasta el final de la contienda. Las guerras modernas son así, donde se puede controlar esto, que esto entra en lo que hay que decirlo una vez más, la guerra de cuarta y quinta generación, pero sobre todo las de cuarta. La guerra viene a las neuronas, a transformarnos la manera de pensar sobre los conflictos. Y como decíamos hace 3 décadas y nos miraban raro y ahora es lugar común, hay 2 realidades: la del teatro de operaciones, es decir, la guerra real, y la paralela o alternativa a esta, que es la que se refleja en los medios. Por eso la batalla por el control de los medios, que es la batalla por el control de la opinión, es decir, el control de nuestras mentes. Esta es la realidad que vivimos. No la van a oír así en CNN, que se adaptó perfectamente a los mandatos, pero es la realidad que tenemos. No la van a oír en la BBC, que ya no es lo que era la tía Bibi. Hornets, esta vez canadienses, se meten en una guerra tan lejana. Para algo se los vendimos, vamos a ver qué hacen con ellos. Aviones de combate canadienses se unen a los combates en Irak. Robert Nicholson, ministro de Defensa, dice: hoy una importante misión comienza. Una misión que pretende degradar el llamado Estado Islámico de Irak y del Levante, ISIL, un grupo terrorista que representa una amenaza para la paz y la estabilidad local, regional e internacional. Un grupo terrorista que ha creado la tumba de seguridad y la crisis humanitaria en Irak y los países vecinos, persiguiendo minorías étnicas y religiosas, asesinando a miles de hombres inocentes y mujeres y niños, y que lleva a cabo horribles asesinatos de periodistas y trabajadores de ayuda humanitaria. Allá van los F-18 canadienses. Y el ministro de Defensa dice: a medida que desplegamos nuestros aviones F-18 y Hércules en apoyo de la lucha contra el ISIL, todos los canadienses deben estar orgullosos de nuestros hombres y mujeres en uniforme que se dedican a proporcionar seguridad y protección cuando se les pide. ¿Qué pensarán los canadienses? ¿Quién nos mandó a meternos en aquel avispero? Pero este hombre dice: damas y caballeros, el apoyo de Canadá para el pueblo iraquí no habría sido posible sin la experiencia y la dedicación de las Fuerzas Armadas canadienses. Gracias a los esfuerzos de la Real Fuerza Aérea Canadiense, más de 1.600.000 libras de suministros militares donados por nuestros aliados fueron entregados con éxito a las fuerzas de seguridad iraquíes, y nuestras fuerzas canadienses en operaciones especiales están ahora para asesorar y asistir a las fuerzas de seguridad en Irak para aumentar su eficacia y operaciones contra el ISIL, y ahora comienza la siguiente fase de nuestra misión en Irak. Bueno, los F-18 Hornets partieron hoy de la base canadiense de Cold Lake para participar en bombardeos contra las posiciones del Estado Islámico en Irak. El despliegue canadiense también incluyó un avión de reabastecimiento en vuelo, un Polaris CC-150 Tango,
2 aeronaves de vigilancia aérea, Charlie Papa 140 Aurora, y unas 600 personas de apoyo a las operaciones de los aviones en tierra. La salida de los aviones de combate canadienses eran para colaborar también con el envío de mercancías desde Montreal. Y allá estamos otra vez en el teatro de operaciones. Esto es Kobani, Siria, visto desde Turquía. El ejército islámico intensifica los disparos de cohetes contra la frontera entre Kobani y Turquía, aunque aquí vemos una calma aparente. El grupo de yihadistas del Estado Islámico, el EI, intensificó el disparo de cohetes contra el paso fronterizo entre la población kurdo-siria de Kobani y la vecina Turquía. Por otro lado, prosiguen los combates entre los extremistas y las unidades de protección del pueblo kurdo en la mitad oriental de Kobani. El responsable de la defensa de la localidad, Esmat Sheikh Hazam, dijo por teléfono que los combates se desarrollan en las inmediaciones del complejo gubernamental de seguridad, cuyo control tomó el ejército islámico la semana pasada. Hizo estallar varios coches bombas, pero no ha habido ni muertos ni heridos, dijo Hazam. Además, los aviones de la coalición internacional liderada por Estados Unidos efectuaron varios bombardeos contra las posiciones del ejército islámico en esa área. Como vimos, una nube de humo negro se elevaba sobre la ciudad fronteriza siria de Kobani por la mañana hoy, cuando los kurdos iraquíes se preparaban para enviar fuerzas de seguridad de su milicia Peshmerga al pueblo sirio para unirse a la lucha contra los militantes del Estado Islámico. Las milicias kurdas de Kobani, que vemos aquí, han estado luchando fuera en una ofensiva en contra del Estado Islámico desde septiembre. Dicen que sin ayuda externa, aparte de periódicos ataques aéreos liderados por Estados Unidos sobre los insurgentes. Pero por lo visto ahora se suma Canadá. Turquía dijo el lunes que permitiría a los combatientes kurdos iraquíes reforzar a sus compañeros kurdos en Kobani. Un portavoz de los combatientes Peshmerga dijo al gobierno regional de Kurdistán, dijo que la región kurda iraquí estaba dispuesta a enviar fuerzas de reserva a Kobani y que la planificación de estas acciones militares estaban en marcha. Esta parece ser otra área cerca de Kobani, en Siria, y una vez más las agencias que no ponen allí ningún reportero individualizado como perteneciente a su staff, dicen: no podemos verificar independientemente el contenido de este video que fue obtenido de una página web, una media social, como lo dice. Este combatiente, que se identifica como kurdo Behruz Erdal, dice: soy un luchador, mi nombre es Behruz Erdal. Estaba planeando tomar el control de la colina, pero desde que se levantó la bandera en esta colina hemos sido capaces de controlar todo. Nos hemos liberado y tratamos de controlar los pueblos a su alrededor. También hemos sido capaces de tomar algunas de sus ametralladoras, pistolas, 22 ametralladoras pesadas, 14 lanzadores de cohetes, binoculares nocturnos. Había un gran número de muertos entre ellos, así como decenas de heridos. Como se puede ver, todos ellos se fueron de la región de Silos hacia todos estos pueblos. Nosotros los hemos liberado y los limpiamos de esos salvajes. Este, en suma, es un video aficionado, subido a internet el viernes, que dan a conocer hoy las agencias internacionales, donde los kurdos celebran la reconquista de las zonas cercanas a Kobani. Reuters no ha podido verificar de forma independiente el video publicado en su sitio web de medios sociales. El video muestra aparentemente a los combatientes kurdos conocidos como Unidades de Protección Popular celebrando en la parte superior de los camiones al tomar la posición en los alrededores de Kobani y luego paseándose a su gusto en las cotas altas para ver las áreas circundantes. El video amateur muestra más adelante una habitación llena de armas y municiones y explosivos que se dice han sido tomadas de los combatientes que abandonaron estas trincheras después de los combates. Esta, 啊，不那嘛，那个这个也给谈的不到么子，我说。
Las imágenes, como ven, se repiten sea cual sea la zona. No hay nadie que diga soy fulano de tal, de la agencia tal, con su logotipo y su equipo. Nadie se la juega ahí. Todo se hace a través de fuerzas irregulares que les sobra dinero, elementos de comunicación y producción de videos. Y las agencias la toman de ciertas páginas web y dicen, no hemos podido corroborar la autenticidad de esto, pero esta es la forma de hacer la guerra, ¿no? La guerra que se ha estancado un poco, como pueden ver. Pero una es la realidad del teatro de operaciones y otra la que nos muestran vía páginas web ahora. El clásico corresponsal de guerra, soy fulano de tal, de la agencia tal, hace tiempo que no existe. Mucho menos desde la operación de Irak hacia acá. En medio de esta reiteración de afirmaciones monótonas, muestran lo que parece ser un parque capturado al enemigo y, como les decíamos, proyectiles, armas automáticas, suministros de todo tipo, pero acción, responsables que den la cara, no. Coherencia en el mensaje, no. Y como de costumbre, las agencias dicen, esto no lo hemos podido corroborar de forma independiente, lo hemos tomado de una página web de los sectores involucrados. Se lavan las manos y siguen haciendo la guerra paralela al teatro de operaciones, del cual no se ve mucho últimamente, que digamos, ¿no? Por lo demás, la situación tampoco está mejor en Kerbala, en Bagdad y otras ciudades de Irak. Como de costumbre, los viejos Kalashnikov. Acá estamos en Irak, Kerbala, en algún momento una hermosa y muy activa ciudad. Estuvimos allí en tiempos de paz y estuvimos allí en tiempos de guerra. Y aquí al menos 11 personas murieron y otras 49 resultaron heridas hoy por la explosión de 3 coches bombas y un artefacto. Lo mismo ocurrió aquí, lo que estamos viendo en Bagdad. 2 vehículos cargados con explosivos explotaron de manera consecutiva en la zona de Al-Talebiyya, cerca precisamente de un restaurante en el este de la capital iraquí. 8 muertos, 37 heridos, primer recuento. Asimismo, sendas explosiones causaron destrozos materiales en tiendas, edificios y vehículos. Y por si fuera poco, un tercer coche bomba explotó en la misma zona, provocando la muerte de al menos 3 personas y heridas a otras 9. La misma fuente reveló además que un artefacto explosivo estalló en la zona de Al-Sayediyya, en el sur de Bagdad, lo que hirió a 3 personas más y causó daños a más vehículos. Estos atentados se producen después de que ayer 10 iraquíes chiitas murieran y otros 31 sufrieran heridas en un ataque suicida contra la mezquita en el centro de la capital, lo que les mostrábamos ayer. En Bagdad, un avión ruso en el aeropuerto de Bagdad y de los de gran porte para transportar cargas. Y el embajador de Rusia en Irak, Ilya Morgunov, decía, hoy este avión llegó y el 23 de octubre un segundo avión aterrizará en Bagdad. Forma parte del apoyo y el respaldo para los desplazados en la región del Kurdistán, los desplazados de la capital Bagdad y los desplazados de las provincias al sur de Bagdad. Este avión traía 37 toneladas de ayuda y es el segundo avión que aterriza con el apoyo de ayuda humanitaria, incluso generadores eléctricos, como están viendo, para tratar de mejorar las condiciones de vida de aquellos que han sido desplazados por los combates en esta zona. Una realidad bastante contundente, donde no hay lugar a dudas. La solidaridad va por un lado, pero la dramática situación en el terreno va por otro. Y desde luego, esto tiene varias lecturas, ¿no? En las capitales europeas se sigue tratando de dar información. Ahí tenemos nada menos que a Lavrov, Sergei Lavrov, con el enviado especial para Siria, Staffan de Mistura. Y esto nos lleva a una realidad que no por reiterada es menos dramática.
Lavrov dice como canciller de Rusia: hoy Siria es una concentración de muchos problemas de Oriente Medio y el norte de África en primer lugar, y el problema es la creciente actividad de grupos extremistas y terroristas que afectan a muchos países mucho más allá de las propias fronteras de esta región. Acogemos con verdadera satisfacción el nombramiento de ustedes, un diplomático experimentado que tiene un profundo conocimiento de todas las telarañas de la política en el Medio Oriente, como enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre esta crisis siria. Y Staffan de Mistura, que es el hombre que recibe estas notables valoraciones de Lavrov, dice: para mí fue y es importante estar hoy aquí en Moscú porque hemos estado viajando por toda la región, pero siempre tuve la sensación, sé que las acciones del secretario general complementan este punto de vista, siempre tuve la sensación de que Rusia es un socio de las Naciones Unidas que es esencial para la solución de este problema. Y luego agregó Staffan de Mistura: y creo que se puede tener para aportar ideas sobre la manera de revitalizar la realidad del proceso político. Está bien, vamos a hablar y yo estoy aquí para escuchar sus ideas, porque sé que tiene ideas importantes y usted siempre tiene buenas ideas sobre cualquier tema de los que tratamos. Se estuvieron lanzando rosas, ¿no? Staffan de Mistura, el enviado especial de la ONU para Siria, dijo: no hay una solución militar. Lo que hay es necesidad de un proceso político que incluya todo. Eso ya es un punto de partida muy importante en un sentido de urgencia que no hay que descartar. Así que espero con interés esta reunión y para tener mucho más resultados tenemos que escuchar sus ideas, que comparten algunas de nuestras impresiones, pero tenemos que seguir adelante. El trabajo es arduo. Con el enviado especial de la ONU para Siria, reunidos en Moscú. Esto parece ser Kobani en Siria, y una vez más, las agencias dicen que es lo enviado por videoaficionado. ¿Qué pasó aquí? Dice: esto es parte de la ayuda estadounidense que fue lanzada con paracaídas para el PPK, los ateos. Contiene municiones, equipo militar y equipos de socorro. Pero se equivocaron y cayeron en nuestras manos. Estas son algunas de las armas de tipo militar que cayeron enviadas por las fuerzas estadounidenses. Y esto lo dice el combatiente del Estado Islámico, hablando de fusiles y granadas y todo lo que les llegó del cielo, que se supone que iba a manos de sus enemigos, pero los estadounidenses se equivocaron en el lanzamiento y ahora tenemos con qué operar. Muchas gracias. Una caja además con cohetes, granadas autopropulsadas, todo el armamento necesario para toda una campaña sobre el terreno. Estas son las cascaritas de lo que nos han mandado. Luego abre más contenedores y dice: estas son las bombas lanzadas por las fuerzas estadounidenses de las fuerzas kurdas. Alabado sea Dios. Ahora son el botín necesario para los mujahedines. Las lanzaron mal y nos llovió del cielo esta ayuda militar de nuestros propios enemigos. Dijo: y estas son las pruebas de que Estados Unidos es que está involucrado. El video dura casi 2 minutos y ha sido difundido en YouTube por la cuenta Twitter bla 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 asociada al Estado Islámico. Uno de sus milicianos aparece vestido con ropa de camuflaje y las muestra como acabamos de ver. Sulaymaniyah, Irak. Representante de la Unión Democrática del partido PID en el sur del Kurdistán, Noshi Yusuf, dice: la entrega de armas a Kobani era un movimiento muy significativo porque sufrimos de una escasez de armas en Kobani. Definitivamente la entrega de armas tiene un efecto muy positivo para la moral del partido kurdo de la Unión Democrática y el partido de los sindicatos de protección, porque nuestra necesidad de armas es más que nuestra necesidad de agua y alimentos.
Luego dice, el lanzamiento desde el aire de otros suministros, incluyendo los suministros médicos, también era necesario, porque el Estado Islámico y los bombardeos de Daesh han destruido hospitales, clínicas y farmacias de Kobani. Definitivamente sus suministros han ayudado a elevar la moral de nuestros grupos y también la moral de las personas de Kobani. Y definitivamente con la llegada de estas armas la batalla será feroz y no será permitido decidir cómo terminar esto en Daesh. En suma, el grueso del ejército kurdo, grupo armado, es la defensa de la ciudad fronteriza de Kobani contra los atacantes del Estado Islámico. Dijo ayer que dio la bienvenida a los lanzamientos aéreos de Estados Unidos y pidió más apoyo en la lucha contra el Estado Islámico. El Comando Central de Estados Unidos dijo que había entregado las armas, municiones y suministros médicos a los kurdos que están tratando de evitar un ataque por los combatientes del Estado Islámico. Mientras tanto, había información de parte del Departamento de Estado coincidiendo con esta situación, y en Arlington, Virginia, el vocero habitual del Departamento de Defensa, el almirante John Kirby, decía, ellos son sin duda los tipos de material que ha caído con municiones y armas pequeñas y grandes. No es fuera de la esfera de lo posible y que ocurran errores a este respecto. Una vez más, estamos dando un vistazo a eso, simplemente no lo sabemos. Cuando tengamos algo definitivo que podemos ofrecer en términos de una evaluación, lo haremos. Si quiero añadir que aunque estamos muy seguros de que la gran mayoría de los paquetes terminan en las manos adecuadas, bueno, hay algunos que no. Tenía que hacer control de daño por haberle entregado armas al enemigo, ¿no? Somos conscientes de que un paquete no llegó a las manos correctas, como vimos era mucho más que uno, ¿no? Y vimos al Comando Central la autorización de que lo destruyeran desde el aire. Bueno, esto no quita la noción de que hay videos por ahí que de hecho podrían ser de ese paquete, simplemente no lo sé. Así que tiene que dar un poco de tiempo. El video acaba de llegar y estalló como noticia. Les puedo decir que los analistas están trabajando tan rápido como pueden tratando de validarlo, y cuando tengamos algo que podamos darle, vamos a proporcionarle la noticia. Siempre que lo sabemos, se lo contamos, trago amargo, ¿no? ¿Está seguro de que lo que se había descargado fue destruido por el ataque aéreo? O los que se abre y muestran no es verdad, dice un reportero. Bueno, sabemos que nos llevamos bien, no sabemos si es auténtico, así que tenemos que darnos un poco de tiempo para resolver esto. El hombre no sabe qué hacer. Le entregaron las armas y los apoyos al enemigo en vez de los amigos de Estados Unidos. Así que usted está seguro de que usted destruyó uno. ¿Está seguro de eso? Bueno, como se lo acabamos de mostrar, no estaban destruidos, ¿no? Espera un minuto, el Centón ha comunicado, la prensa dijo que cayeron bien. Sabemos que fueron golpeados, pero no estoy diciendo juicios definitivos en este momento, y lo que podemos obtener es un análisis de este video. Yo quiero ser muy claro dónde estoy parado, aquí, y por qué lo digo. Bla, bla, bla. Presten atención a esto. Esta niña está cruzando la calle y de pronto oye algo y se acalla, más o menos al llegar aquí. Vean cómo ha salvado su vida. Presten atención. Esto ocurrió en Donetsk, en Ucrania. Se salva de milagro la niña de la explosión en un estadio. El estadio de Shakhtar Donetsk, campeón de la liga ucraniana, bombardeado por tercera vez, y se difundieron imágenes impresionantes en que la niña se salva de milagro. Ella oye, se lanza al suelo. El club se dirigía a dos bandos en conflicto en el este del país para pedirles el cese de los ataques de la ciudad que siguen destrozando el estadio de Donetsk y ponen en riesgo la vida de muchos socios y simpatizantes. Pero esta niña nada tenía que ver. Oyó el ruido, se lanzó al suelo. Parece que ya se han adaptado a la realidad. Y miren lo que viene. Increíble. Los miles de trozos de vidrio que volaron ahí le hubieran hecho un desastre. Es un milagro que nadie resultara herido, añade el comunicado del club. Presidente del enemigo público de los separatistas prorrusos que se proponen expropiar sus empresas, dicen ellos. La administración del estadio aconsejó a la población que no se acercara a las instalaciones en su parte norte y oeste. No es seguro, dijeron.
Bueno, la realidad hoy es esta. Y con esto era una buena noticia porque se salvó esta niña, milagrosamente. Vieron todo lo que voló de allí. Damos por terminado nuestro dossier de hoy, que como de costumbre tuvo las modificaciones necesarias sobre la marcha para traerles lo de última hora. De manera que volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión. Disponga usted de las cámaras, señor director.